Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Iván CV, ¿qué tal? Aquí estamos para hacer la videocrítica a la carta de Bangkok Dangerous. Muerte en Bangkok, Bangkok mortal. Yo la he visto titulada de varias formas en distintos países. Tengo que decir, como siempre, que esto es una videocrítica de la revista Acción Cine y Acción Televisión, que podéis conseguir en el kiosco cada mes y que trae pues un montón de secciones de actualidad, no solo de coleccionismo, aunque tiene mucho de coleccionismo, pero también tenemos pues secciones de actualidad combinadas con esas secciones de coleccionismo. Por ejemplo, aquí hicimos un repaso al recorrido de la carrera de Sigourney Weaver, coincidiendo con el estreno de Avatar 2, pero normalmente pues tenemos también fichas, pósters, etcétera, ¿de acuerdo? Noticias, entrevistas, cobertura de estrenos, críticas, etcétera. Podéis conseguirla en el kiosco, pero también podéis pedirla a la dirección que os van a poner aquí. Y esto es un vídeo con spoilers. Iván ha visto la película, sabe de qué va, no hay problema, pero a lo mejor si alguien no la ha visto, pues le vamos a reventar algunos aspectos de la película que podrían interesarle. Y por el mismo procedimiento os digo que si os gusta el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Y dicho todo esto, y avisado que esto, insisto, es un vídeo con spoilers, lo que vamos a hacer es empezar ya a hablar de Bangkok Dangerous, que es una película que yo te agradezco, Iván, aparte de la paciencia que has tenido con esta y otras videocríticas que has pedido. Te agradezco que la hayas pedido por un motivo, porque me ha permitido echarle un vistazo al original de 1999. Y ha sido un ejercicio muy interesante de comparativa, ¿no?, entre lo que es un remake estilo estadounidense y lo que es el original, del que parte, digamos, la película que vamos a hablar. Bangkok Dangerous con Nicolas Cage, una película de 2008, dirigida por los mismos directores del original, por Oxide Pang y los Pang Brothers, y Danny Pang. Y lo primero que quiero hacer es aclarar que frente a esa película original hay unas diferencias claves que me parece esencial destacar, que las tengo aquí apuntadas porque para eso tengo la libreta con todas las notas y los dibujillos que hago mientras que estoy viendo las películas. Claro, después así las críticas se alargan, ¿no?, y demás. Y eso, pues bueno, pero es mi manera de hacer las cosas, o sea, yo lo hago así y punto, eso es todo. Entonces voy más lento y por eso te agradezco la paciencia, Iván, porque además tú has pedido varias críticas, pero así es como funciona esta sección cuando la hago yo. Cuando la hagan los demás puede funcionar como quieran, yo la hago así. Insisto, yo hago hasta dibujillos llegado el caso, o sea, porque estos dibujillos me revelan cosas. Aquí me salió un antagonista un tanto Richard Nixon, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, primero, comparativa con la película original. Pues con la comparativa con la película original la vamos a tener. En la película original claramente es una historia de supervivencia a través del afecto. La película original es superior a la película estadounidense. La película original es una historia de supervivencia a través del afecto. Es una historia que se diferencia bastante, y yo te recomiendo que la veas, Iván, de la película protagonizada por Nicolas Cage en muchas cosas. Después tenemos que la de Nicolas Cage es una historia de redención muy al estilo occidental y sin contar tampoco nada nuevo, la cosa hay que decirlo así, porque el tema de los asesinos está bastante adaptado y bastante tratado por el cine. Es una historia de redención a través del afecto. Y esa diferencia, tú dirás, pues que tampoco es tan grave y tal. No, simplemente son dos películas distintas. Establecer una comparación entre ambas quizá no sea justo, pero yo tengo que hacerlo porque son películas de los mismos directores, de los Pang Brothers. Es la misma historia, con los mismos elementos, y honestamente me he currado verme la película original y he disfrutado mucho haciéndolo. Y es bastante superior a la versión estadounidense. Y esto no es un tópico, creo que comparar las dos versiones, además que la película original está circulando por alguna plataforma, no sé si es, creo que es Filming
o una de estas tiene la original, la de Banco Dangerous 1999. Y que te la puedes encontrar fechada en el 2000 porque a Occidente llegó en el 2000. Pero hay bastantes diferencias. Yo te voy a hacer un repaso de las diferencias que yo he visto de la película original, aunque tú no la hayas visto. No voy a hacer spoiler de la película original, salvo una cosa que creo que forma parte del argumento y que creo que no es un spoiler. Y es que, para que te hagas una idea, hay pequeños cambios, ¿no? Pequeños o no tan pequeños, ojo. En el tratamiento visual hay muchos cambios, ¿eh? Eso también te digo. Han reservado algo de ese tratamiento visual del original a la versión estadounidense, pero siempre de una manera muy estadounidense, y muy para el lucimiento, como producto para el lucimiento de Nicolas Cage. Y ahora hablaremos de qué es esta película en la carrera de Nicolas Cage. Pero lo que tenemos aquí es que en la película de Nicolas Cage es una película producida por él, además, para fomentar, para propiciar un vehículo de lucimiento de Nicolas Cage. De ese intento. Nicolas Cage ha vivido, desde que le dieron el Oscar, ha vivido en una especie de pulso consigo mismo, intentando buscar papeles que tuvieran un nivel de ese Oscar por Living Las Vegas, pero incidiendo una y otra vez en un cine de acción que ha ido empobreciéndose sucesivamente en cada nuevo proyecto. Esto no es algo que le haya ocurrido solo a él. Hay muchos chistes sobre la película de Nicolas Cage, muchos chistes sobre Nicolas Cage, la carrera de Nicolas Cage. Hay hasta una película, esta del talento, de cómo vivir con un talento. Sí, todo esto está muy bien, pero la realidad es que, si somos serios, podremos ver que esto le ha ocurrido a otras estrellas de esa misma época, ese deterioro, esa decadencia. Lo hemos tenido con Bruce Willis, y lo estamos teniendo ahora, o por lo menos yo lo estoy percibiendo, con Mel Gibson. Como de repente, bueno, y con el propio Robert De Niro. Al Pacino no tanto, pero Robert De Niro, aceptando todo tipo de papeles en todo tipo de películas, y deteriorando cada vez más pues esa carrera, que en cierto modo son motivos que, por ejemplo, llevaron a un grande como Sean Connery a renunciar ya a interpretar, y a otro grande como Jim Hackman a renunciar ya a interpretar y dedicarse a otra cosa, porque decían, Michael Caine lo ha anunciado hace poco, que Michael Caine tiene ya su edad y ya también va teniendo, pero también ha anunciado que el cine de hoy en día no le proporciona papeles que le estimulen lo suficiente como para seguir en la brecha, ¿no? Y esto es algo a tener en cuenta, porque también Gary Oldman también ha hecho alguna insinuación en ese sentido, y Gary Oldman es mucho más joven. Gente como Mel Gibson, gente como Bruce Willis, gente que han visto un deterioro de su carrera, que podemos verlo también en gente como Steven Seagal y Van Damme, pero bueno, en Seagal y Van Damme es casi más normal que ocurra esto, puesto que son más una especie de fenómeno puntual, concreto, ¿no? Pero gente como Bruce Willis, gente como Mel Gibson, pues han visto un deterioro de su carrera. Gente como John Travolta también, como de repente empieza a hacer todo tipo de papeles en todo tipo de películas. Le está empezando a pasar un poquito también a Liam Neeson, Es decir, cómo de alguna manera se produce la sobreexplotación. Bueno, pues eso es lo mismo que le ha pasado a Nicolas Cage, con una mala elección de papeles, con una serie de películas que en un momento determinado pues no alcanzaban la cota que él quería y demás, a pesar de que las estaba produciendo, las estaba respaldando y demás. Y ha acabado convirtiéndose, eso sí, Nicolas Cage en un fenómeno, pero me parece un poco injusto, porque no es él solo el que está en este camino, sino que hay otros actores que están también en ese camino, y que deberíamos tener esto en cuenta. Lo único que ha sabido gestionar bien su carrera, está demostrado, consiguiendo un éxito o dos en cada década, ha sido Sylvester Stallone. Sylvester Stallone ha conseguido mantenerse al frente de una carrera con bastante astucia para elegir papeles, inteligencia y demás, y reinventarse a sí mismo cuando llegaba el caso, sin dejar de ser él mismo, que es lo más grande de todo, de Sylvester Stallone, que siempre es él, pero ha conseguido reinventarse de alguna manera en el producto que propone, y ha conseguido éxitos en cada década, ¿no? Entonces, creo que es lo único. Bueno, Schwarzenegger es que se tiró a la política, ya sabemos que eso es un negocio seguro, Él se fue a la política y negocio seguro. Y después volvió al cine, y entonces hemos visto también cómo está en una curva que no es la curva, es una curva que le va acercando cada vez más al territorio Nicolas Cage, Mel Gibson, Bruce Willis, y le va alejando del territorio Stallone, en mi opinión. Pero bueno, y ahí tenemos El Rey de Zulsa de Stallone, que es una serie y que está efectivamente yo creo que soy de los que piensa que está entre lo mejor que ha hecho. Elección de papeles y demás.
Pero aparte de eso, aparte de que esta película esté tejida para el estrellato de Nicolas Cage a tope, es esta comparativa entre Bangkok Dangerous 1999 y Bangkok Dangerous 2008 es, porque además la de 2008 es una película que llega tarde a su época, es una película que hace unos guiños de carácter al cine ochentero. Veremos que tiene guiños a John Woo, veremos que tiene guiños a La jungla de cristal, sobre todo en el desenlace, con unas poses del propio Nicolas Cage haciendo ese tipo de juego. Y todos estos guiños y demás se van a acabar diluyendo en el tercer acto, como aparentemente el único ejercicio que interesa, ¿no? Es un tercer acto que es muy John Woo, con ese juego de la doble pistola, de las dos pistolas y demás, que está ahí muy presente, Iván. Entonces, bueno, vemos que esta película, comparada con su original, puede ser este remake, comparado con el original, puede ser muy interesante para definir por qué las carreras, no de Nicolas Cage, sino de todos estos actores que he estado mencionando, entran en una especie de crisis, una especie de cansancio. Ojito con Jason Statham, que también le está llegando la hora también de empezar a entrar en la decadencia y demás. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa es que para Jason todavía queda tiempo, todavía tiene un margen de maniobra, y en cualquier caso, evidentemente hay que decir que ninguno de ellos va a estar en la indigencia, sino que todos tienen cobran sus papeles y cobran sus trabajos. Bueno, entonces, sobre esa diferencia que he establecido, una historia de supervivencia en las calles de Bangkok en la película original, que es mucho más interesante, a través de los afectos. Una historia de un asesino sordomudo que colabora, se asocia con otro asesino, intentan sobrevivir en las calles de Bangkok y cómo van ascendiendo en esa actividad a través de flashback y demás, y con una amistad con una bailarina de striptease y demás. Compara esto con lo que tenemos en la película de 2008 y vas viendo que ya no tiene mucho que ver. Sí que hay una farmacéutica en la original y todo lo que quieras, pero en un momento determinado el tratamiento es completamente distinto. Y la película de Nicolas Cage es una historia de redención, bastante mal armada, las cosas como son, porque está armada de una manera muy simple. Una historia de redención más al estilo occidental, y redención también a través de los afectos. Y digamos que ahí es donde está una clave importante. Después tenemos lo que pasa con la premisa de 1999, que era una premisa más pura de los hermanos Pan, es que se pierde en el artificio, tanto visual como de pose, como de interpretación y demás, cuando vemos la película de 2008. Entonces eso es otra cosa. Y después, la de 2008, como he dicho, llega tarde y guiñando a John Woo y guiñando a Jungla de Cristal, cuando estamos en 2008 y no en 1980 y lo que sea. ¿De acuerdo? Ni siquiera estamos en los 90, estamos ya en 2008, ya es una época suficientemente, un año suficientemente avanzado como para venir con un proyecto de estas características que casi formaría parte de algo anterior. Y después he citado a John Woo. Bueno, evidentemente John Woo, la película que inspira bastante a los hermanos Pan es claramente The Killer, de John Woo, que es una película de 1989. La película original está hecha con poco dinero, la de Bangkok Dangerous del 99, y 10 años después del estreno de esta película. Hay mucho en común entre ellas. Esta película también es muy ñoña en su planteamiento de la redención del asesino a través del afecto, y es el código que han cogido para armar la película estadounidense. Sabemos que Nicolas Cage trabajó con John Woo en Cara a Cara, con lo cual también probablemente a lo mejor eso fue una inclinación del propio productor y protagonista Nicolas Cage, pero en cualquier caso hay que decir que ya los hermanos Pan tenían este código en su película original. Y cuando ellos los ponen en la película estadounidense es más en el alarde tipo Cara a Cara, más en el alarde del tipo de producto que va a hacer John Woo cuando va a trabajar a Estados Unidos. Entre otros con Nicolas Cage en Cara a Cara y con John Travolta, que también lo he citado antes. Y en 2008 pues hay otra influencia clara, que es una influencia de referencia de una película que yo te recomiendo que veas, que sería un poco iniciadora de toda esta movida que estamos hablando con Bangkok Dangerous y los asesinos y demás,
que sería Fríamente sin motivos personales. El título original es The Mechanic, una película de 1972 dirigida por Michael Winner, con Charles Bronson como protagonista. Todo el tema del pupilo, todo el tema de mi aprendiz, todo ese tema que vemos en Banco Dangerous, el que está mucho mejor explicado a través del tema de, pues eso, de que uno de ellos sea sordomudo y demás en la película original, está servido aquí como una especie de línea argumental que va apareciendo y desapareciendo en el relato de Bangkok Dangerous 2008, la de Nicolas Cage. Pero yo te referencio, te remito a Fríamente sin motivos personales, una película de Mechanic, 1972, Michael Winner, muy eficaz dentro de su línea, y que además te demuestra cómo era el cine de acción, porque hay una sobriedad en The Mechanic, que por supuesto aquí está traducida como artificio, como exageración y como lucimiento y como de alguna manera un juego de formalismo cuando no se está trabajando en una clave. En Bangkok Dangerous, digo, la de 2008, ya la de 1999 también tiene mucho formalismo, tiene, todo es forma con una anécdota, pero la anécdota argumental es más pura, más potente en la original. Entonces tenemos Fríamente sin motivos personales, y después tienes un remake de esa película de Michael Winner en 2011, precisamente con Jason Statham y con Ben Foster en los papeles principales. También otra historia de asesino y pupilo, que seguramente has visto, The Mechanic, la titularon aquí como el original, y después hicieron secuela porque, ya sabes, la de The Mechanic era de 2011 y en 2016 estrenaron la secuela de esa, que es Mechanic Resurrection, que es esta con Jason Statham y Jessica Alba y Tommy Lee Jones, y Jason Statham cargándose a un tío, la célebre secuencia de la piscina en lo alto de un rascacielos y todo esto. Otra vez tenemos esa exageración y demás. Te diré que cualquiera, bueno, me he quedado parado un poco porque Mechanic Resurrection estaría muy empatada con Bangkok Dangerous 2008, pero te diré que Fríamente sin motivos personales y The Mechanic, la primera de Jason Statham de 2011, son películas que están, en mi opinión, por encima de Bangkok Dangerous, ¿vale? Y como digo, pues después tenemos que también como referencia El asesino de John Woo en 1989. Dicho todo esto, si repasamos un poco esas distintas influencias y demás, nos encontramos una película que va a tener pues una serie de claves que yo voy a repasar aquí y que bueno, quiero también aclarar que yo le pongo 3 estrellas a esta película porque su arranque, su prólogo y su epílogo parecen una película distinta. Y ahí es donde más brilla las posibilidades de los Pang Brothers como narradores. Después entramos en una parte que ahora veremos, que bueno, yo no diría que es el principio del ocaso de Nicolas Cage. Creo que hay otras películas que llevan por ese camino, pero bueno. Creo que cuando le dieron el Oscar a este hombre le hundieron la vida, le hundieron la carrera, esa es mi impresión. Pero no porque le dieran el Oscar, sino porque parece que a partir de ahí tiene él como un reto, ¿no? No sé. Y por otra parte es reclamado como estrella para superproducciones de rollo blockbuster, de tema blockbuster tipo Con Air o tipo La Roca, que hacen pasta y que digamos presionan para que se convierta en una estrella del blockbuster, cosa que hicieron estas dos producciones, al margen de ese Oscar que le habían dado por algo tan distinto como Living Las Vegas, ¿no? Y ahí es donde entra un poco ese pulso que hay entre el actor Nicolas Cage, que lo hay con un gran talento, y la estrella blockbuster del cine de acción. Esas tensiones es lo que en algún momento se revientan un poco la carrera de Nicolas Cage, en mi opinión. Esto empieza en Praga con una voz en off que al principio está muy presente en la película, obsesivamente, y con un personaje que está muy bien presentado en cuanto a la composición de los planos. Por ejemplo, todo el aire, tenemos todo el aire que le dejan a Nicolas Cage cuando está comiendo y está hablando. La voz en off es muy obvia, ¿vale?
Pero bueno, se puede aceptar como una fórmula que han elegido los directores y oye, es su película y hacen con ella lo que les da la gana. Pero en cualquier caso me parece que la voz en off está muy presentada al principio y después desaparece el resto del metraje. Y a mí me ha recordado otra película de asesinos que también te puedo recomendar, que es El silencio de un hombre, que es una de las que yo tenía por aquí también apuntadas. El silencio de un hombre es una película de código clásico francesa, uno de los grandes títulos del cine del polar francés. Es una película de 1967 con Alain Delon y de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville es un maestro del cine del polar francés, del cine negro francés. Y ahí pues tenemos un asesino que es Alain Delon, que prácticamente no habla en toda la película. Es un tío... Bueno, pues de repente nos encontramos aquí a Nicolas Cage hablando por los codos. No calla el tío al principio. Entonces es curioso. Si puedes echarle un vistazo al silencio de un hombre, el título original es Le Samouraï, o sea, el samurái, en 1967, y verás cómo, un poco en qué códigos nos estamos moviendo dentro de este tipo de películas, ¿no? Porque Nicolas Cage al principio aquí no calla, no pasa nada, es un código que han elegido los directores, ¿vale? Pero me interesa mucho más cómo sería eso sin tanta verborrea, porque el problema que tiene esta película es que siempre se pasa de vuelta de tuerca. Siempre va más allá del... No saben contenerse. Le falta contención a esta película, a Bangkok Dangerous. Y entonces tenemos a Nicolas Cage hablando y diciéndonos cosas que nos deberían estar diciendo las imágenes y que de hecho es lo que nos están diciendo las imágenes. O sea, las imágenes están cumpliendo perfectamente con su función. Te están contando cuál es el dilema, el conflicto que tiene este personaje. ¿Cómo? Con la composición del plano. Te están poniendo al tío en uno de los primeros planos que vemos de la película, te lo están arrinconando en la parte izquierda del plano, totalmente arrinconado en la parte izquierda del plano, te están poniendo esas bolas de luz casi sobre su cabeza y te lo están separando de todos los demás. Y el tío está arrinconado con un montón de aire por arriba, y con un montón de aire en la parte derecha del plano. Es un tío que está solo. Es un tío que se siente solo, es un tío que está completamente aislado del resto. Y vamos a ver el viaje de ese tío. ¿Te lo están diciendo con las imágenes? Bueno, pues necesitan machacártelo con la palabra. Pim, pam, pim, pam. El tío rajando. Creo que eso es una mala elección, porque además las palabras no son precisamente un guión de estos, quiero decir... A ver, no es un guión escrito por Charles Bukowski o un guión escrito por la introspección, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Quiero decir, tampoco es un guión, son diálogos que son bastante básicos, bastante obvios, y que lo que están haciendo es molestar a las imágenes, porque están molestando la relación del espectador con la película a través de las imágenes. Y las imágenes están bien resueltas. Están muy bien, es muy interesante en ese prólogo. Después se ponen más cansinas, pero en ese prólogo está muy bien. Pero como tienes al tío hablando, raja que te raja, esa voz en off, tú dices, bueno, a lo mejor deberían haberse visto la conversación, el samurái, deberían haberse visto El silencio de un hombre, u otra película con la que he visto algún tipo de lugares cercanos, como puede ser La conversación de Francis Coppola, que te voy a dar el año concreto. La conversación de Francis Coppola precisamente con Jim Hackman, 1974. Una película que también podría entrar en esa dinámica de menos verbo y más imagen. Y la imagen está bien resuelta. Después lo separa de todos los demás. Luego te hace un plano a Nicolas Cage en un escorzo con sombras al fondo. Es un hombre que está y que no está, que parece como si no tuviera una existencia en la realidad, una especie de fantasma que va saltando de un país a otro para cometer sus crímenes. El principio en picado cenital, el primer plano de Nicolas Cage, todo esto es convencional pero es eficaz. Y es una alternancia, están jugando con una alternancia de planos de detalle con planos generales y planos medios y primeros planos de víctima. Es una eficacia del cine de género. Lo que hacen los Pang aquí es, digamos, mostrar una eficacia en el cine de género, en el lenguaje del cine de género. Y el prólogo
está bastante bien defendido en la imagen, aunque tenga hasta pío de hablar demasiado, pero bueno. Y con la imagen y con el montaje, ¿no? Y con la cámara, con los movimientos de la cámara. El montaje y los movimientos de la cámara plantean una especie de diálogo muy interesante en todo el primer acto, cuando recibe a este tipo con el plano de detalle de la jeringuilla, a este socio, y hace algo que parece, bueno, que es lo que lleva haciendo con todos sus colegas, que no es un socio, es un vamos a llamarlo una especie de ayudante, ¿no? Un puntito Drácula Renfield también hay por aquí, ahora que se va a estrenar el Renfield de esto. Hay que decir también que ahora que se acaba de estrenar John Wick 4, pues evidentemente estamos en un territorio completamente distinto, ¿vale? Y evidentemente de distinto nivel, de muy distinto nivel. Pero bueno, el plano de Nicolas Cage con la cámara alejándose, sumido en sombras, con la luz sobre el rostro, luz y sombras, cuando está diciendo me enseñaron 4 normas, no hagas preguntas, etcétera, etcétera. Y aquí empieza a salir el argumento, el movimiento, cuando está sentado en el aeropuerto y todo el mundo se está moviendo a su alrededor y él está sentado, aislado en el aeropuerto. Por eso digo, de planos está bien, cómo se enfatiza esa especie de aislamiento absoluto y cómo te presentan una imagen, un plano de un niño, le está mirando y ve a un niño saltando que se refleja en una superficie, que te está diciendo un poco cómo ve él las cosas. Después se lo va a decir cuando esté entrenando al otro, le va a decir dónde está el tipo de la chaqueta roja. Pero eso, que es muy interesante, no lo vuelven a utilizar hasta el final, cuando llega el tiroteo y hay una especie de embudo metálico, y ahí ve al tipo al que le va a disparar, eso ya en el tercer acto, en el tiroteo final, pero eso lo dejan ahí. El tema de esa percepción que tiene el tipo del mundo, hubiera sido muy interesante desarrollarla. Cómo él ve lo que otra gente no ve, y cómo él está, pero no está. Cosas que dice en el diálogo, pero que la película es como si se fuera cansando del alarde visual y cada vez te lo va diciendo menos visualmente. Y te lo dice, elige decírtelo más con palabras. Para mí eso es un error. El niño que está dividido en dos, en cierto modo, esa mirada de él al niño, esa es lo interesante. ¿Qué está pasando con este tío? ¿Qué te está referenciando? ¿Algo de su pasado? Cómo él se siente casi como ese niño dividido en dos, cómo empieza a sentirse dividido en dos, qué es lo que le va a pasar en la película, cómo va a quedar dividido en dos y se va a ir apartando de su eficacia como asesino y de falta de empatía y de distanciamiento absoluto de los prójimos y prójimas a implicarse emocionalmente con ellos. Y todo eso en el prólogo. El tema de la voz en off es para mí excesiva. Y después el juego con las rejas en el primer acto, cuando se encuentra con el personaje de Kong. El personaje de Kong, que es un personaje que ese es otro problema de la película, está muy presente y parece que va a haber un protagonismo a dos bandas, como en el que en el fondo se utilizaba en Fríamente sin motivos personales, esa película que te he dicho antes con Charles Bronson y Jean-Michael Vincent, y también en The Mechanic de Jason Statham, con Jason Statham y Ben Foster. Pues ese tipo de fórmula, en un momento determinado, Kong desaparece cuando aparece la farmacéutica. Y la historia de Kong, que tiene mucho potencial, no acaba de ser del todo utilizada en la película. O sea, el potencial de la historia de Kong se queda como una herramienta para servir a esa supuesta evolución del personaje protagonista y demás. Cuando Kong tiene toda una historia detrás muy interesante. Eso está más equilibrado en la película original y aquí se pierde. El personaje de Kong se convierte en un títere para propiciar, digamos, siempre el lucimiento del personaje de Nicolas Cage. Entonces, eso por otro lado. Pero, ¿cómo te presenta? Cómo la primera vez que están los dos te los presentan asociados a unas rejas. Como cuando llega tienes esa especie de tiras de la pared, esa cortina a través de la cual mira Nicolas Cage cómo llega Kong con la moto y cómo Kong está justo debajo de esas rejas. Ese tema de estar atrapado, esas referencias van a ir desapareciendo para que entre más un tipo de referencia más sencilla, ¿no? Kong sería el despertar, uno de los dos despertares de la conciencia del personaje de Nicolas Cage. El otro es la farmacéutica, que es a quien le han trasladado el tema de ser sordomuda. Se mantiene un código que ya conocemos en el rostro de Nicolas Cage, lo conocemos por lo que ha pasado con el primer
el primer compinche que se busca, el primer recadero que se busca, no es compinche, más bien es un recadero que se busca y que después, al cual después mata. Y ya vemos esa cara partida y empiezan a abusar de ese mismo recurso, pero bueno, no pasa nada. Esa cara partida de Cage entre la luz y la sombra, que es como va a estar definiéndose en toda la película. Con códigos del cine negro, como ese código de las rejas y demás, anticipando. Y digamos que se empieza a jugar con algo muy interesante. Hay una secuencia, hay un plano, el plano de la segunda conversación, pero la primera conversación del personaje de Nicolas Cage con el personaje de Kong en su apartamento, y como ya en ese momento pues vamos a ver que hacen un juego muy interesante de plano y contraplano, los hermanos Pan, muy curioso, porque en los planos de Nicolas Cage está en escorzo Kong, pero en los planos de Kong solo está Kong. Entonces te están dando toda la relevancia al personaje de Kong y te están diciendo, este tío es importante, y efectivamente va a ser importante para la historia, pero después parecen olvidarse de él cuando entra la farmacéutica, que es un personaje bastante menos interesante, tal como está contado en la película, tal como está abordado en la película. No es que el personaje no sea interesante, es interesante, pero tal como está abordado en la película, pues ese personaje no resulta interesante. Entonces, en ese primer encuentro, en la casa, bueno, en el apartamento que ocupa Nicolas Cage con Kong, vamos a ver ese juego de plano contra plano, cuando está diciendo las normas y demás, y el no cobras, no cobras, no cobras, y después pues vamos a ver una serie de claves, ¿no?, del personaje de Kong, por ejemplo, frente a la puerta. Como hay un plano que le deja todo el aire al personaje de Kong. A ver, lo tengo aquí brevemente, no voy a vulnerar los derechos de nadie, ¿vale? Simplemente ese plano, ese tipo de planos, cómo están jugando con el aire, ¿vale? Cómo están jugando con el aire en las estas de la película, en los planos de la película, y cómo, quiero decir que los hermanos Pan no es que esté mal narrada visualmente, que la película está bien defendida visualmente y es interesante, pero es más interesante por lo que te cuenta visualmente que por lo que te cuenta verbalmente, por su diálogo y por su propio contenido. Bien, como el personaje de Kong al principio, pues es un tipo con el que simpatizamos bastante, porque es un tío que está frente a es como un Renfield ahora con la película hasta que se va a estrenar, ¿no? Y después está el tema del elefante, que es muy curioso, y hay un plano también muy curioso en el que está Nicolas Cage con lo que le he dicho del elefante, en ese plano que hemos visto, el elefante con la trompa para abajo da mala suerte, jefe, tal. Y entonces hay un momento en que Nicolas Cage coge la jeringuilla, perdón, con la droga que le va a administrar a este tío para quitárselo de encima, como hizo con el primer mensajero que hemos visto, y se vuelve y se queda mirando el plano del elefante. Ese plano cuenta mucho más, o sea, la evolución moral del personaje, el conflicto del personaje y demás, y cómo esa toma de conciencia del personaje respecto a lo que hace y las consecuencias de lo que hace, está mucho mejor servida en lo visual, con planos como estos, y está desmentida en lo verbal. Y lo que pasa es que empieza a ser desmentida cuando te ponen la imagen de los niños. Hay dos niños que aparecen en la película y ahí ya empezamos un poco a ser demasiado obvios. El segundo niño que aparece es el que va vendiendo, lleva una barra para vender unos collares o no sé qué historia, le ven la moto cargando la metralleta y automáticamente cuando él comete ese asesinato vuelve. Y al volver se raja un poco y así es como conocerá a la farmacéutica. A ver, ahí estamos entrando desde un punto de vista de guión. Esa mirada del niño, que es la mirada de la inocencia, hemos visto el otro niño desdoblado al principio en el aeropuerto, pues van marcando un poco ese camino del personaje, ¿vale? Pero cuando entra Nicolas Cage en la farmacia, se encuentra con la muchacha, se queda como enganchado con ella, empieza a intentar ligar con ella, empiezan a desaparecer. Habrá algún plano donde vemos a Nicolas Cage con una enorme columna, este tipo de planos, vemos cómo está jugando con el espacio, y el problema es que esa evolución te la están defendiendo muy bien a base de espacio y más dificultosamente a base de otras cosas. Voy a interrumpir un momento porque me está dando el aviso de que me quedo sin batería, no quiero estar aquí rajando y que no esté saliendo la mitad. Así que voy a recargar la batería, ¿vale, Iván? Bueno, Iván, pues vamos a rematar la crítica. Como te decía, tenemos esas imágenes de Nicolas Cage
cuando están haciendo Wing Chun, que es el tipo de arte marcial que están trabajando, cuando lo están entrenando y demás, con la cámara en torno a ellos y demás, ¿vale? Hay todo un mundo, como decía, de Kong que no es desvelado en la película, que es borrado. Hay planos que de verdad son muy ñoños. Ahí tienes uno de ellos. Es decir, estos planos, de verdad, si los comparas con los entrenamientos que ves en la película original, en la de 1999, pues llaman un poco la atención, ¿no? De lo planos que son y de que de repente hagan este tipo de cosas para lucimiento. Y sin embargo, después los combinan con planos como este, que son planos más conseguidos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga, Iván? La película tiene como altibajos, como picos. La película hubiera podido ser mucho mejor, con más contención, con más silencios. Y después el tema está en que cuando tenemos esa secuencia en la que él intenta comunicarse con ella en la farmacia y la compañera de ella, de la farmacéutica, tiene que hacerles de intermediarios, eso ya es bastante, en fin, bastante heavy. Los momentos coros y danzas, con ella bailando y él mirando y sonriendo. Y eso montado en una secuencia de montaje con el entrenamiento que hace con Kong. La sonrisita de Nicolas Cage, que te la puse el otro día en Twitter. Quiero decir, de repente le regalo una moto. El momento manitas y elefante. El momento te voy a presentar a mi abuela. Y el momento té. A ver, es que tenemos un problema con esta película. Es que tenemos este problema con esta película. Es que de repente la película se convierte en una historia de amor. Y esto no puede ser, porque esta es la historia de la redención de un asesino. Tiene que ser un poquito más, tener más garra. Y después hay planos muy curiosos, como el que te puse del elefante, ¿no? Que te lo puse el otro día en Twitter, que es un plano, está cogido desde abajo y están ahí fusilando lo que hizo Kubrick en El Resplandor con Jack Nicholson, con la secuencia del H y demás. Pero quiero decir, el cambiar el elefante, que es un tema interesante, como cambia el cuadro del elefante, significa que este señor no se entera de nada. Es decir, lo que ha hecho ha sido poner el elefante boca abajo, no hacer que la trompa del elefante vaya hacia arriba. Y ese tipo de detalles son los que a mí me gustan de la película. Ves que ese tipo de detalles que son eminentemente visuales, que a mí me gustan mucho, esto me gusta mucho. O sea, esta secuencia anterior y esta. Estos planos, y después tenemos otra vez al tipo sumido en sombras y demás. Me interesa la película, me interesa pero tiene un contenido que estaba mucho mejor servido por su camino y por su historia en la película anterior. Pero bueno, y después está lo que yo llamo el turismo, esa especie de subgénero de acción de turismo y asesinato, que eso lo vemos en el plano en el que se ven todas las barcas en el río, cuando va a cometer el asesinato, que de repente ese asesinato que comete en esa especie de canal, y que es un asesinato fallido, con planos que son de demasiado lucimiento de Nicolas Cage, es decir, de poco creíbles. Este plano no es creíble, este plano no es creíble, tío, este plano no es creíble, este plano le falta verosimilitud, es mucho postureo, es muy instagramer, muy. Y después pues tenemos planos más potentes, ¿no? Y de repente van al gore, y en el gore pues tienes las partes de esto, de esa mano amputada con la pistola y los disparos, y insisto, y ahí vuelve el personaje de Kong. En ese asesinato en el canal vuelve el personaje de Kong, se le queda mirando, expresando esas dudas cuando ve las consecuencias de los actos del que él dice que es su maestro, ¿no? Y los dos quedan sumidos en sombras. Pero es que a renglón seguido de eso tenemos eso que es interesante, que es bueno, esa secuencia de asesinato donde dices, vale, ha vuelto el subgénero turismo-asesinato, que es a lo que debería estar esta película. Pues resulta que no, que nos hemos ido de eso rápidamente, y tenemos la notita que ella le da a él y le dice, soy feliz siempre que estoy contigo. Y tú dices, si no es un problema de lo romántico en la historia, no es un problema de las emociones y los sentimientos, es de cómo están servidas esas emociones visualmente en la película y cómo están interpretadas por los actores. Y de repente tenemos el momento del ataque, de ese asalto por la noche, que es que hay un par de cosas que son como el conejo en la chistera. O sea, esto es así, Deus ex machina, es decir, ¡buah! Porque lo digo yo, por el poder de la amistad. Entonces aparecen unos tíos que quieren atracarles, o algo, y el otro se pone a repartir tiros y demás, y ella no oye nada. Esa secuencia podría ser mucho más interesante y podría estar mucho mejor pensada, porque verás, esa secuencia es una secuencia en la que la tenemos a ella en primer plano, ¿vale? Y él está detrás, y es concretamente esta secuencia de aquí,
¿vale? Bien, pues esa figura en primer plano de ella y el detrás, desenfocado, eso podría ser muy interesante. Pero entonces a ti te están diciendo en esa secuencia que la protagonista de esa secuencia es ella. Por lo tanto, tienes que trabajar el sonido como que la secuencia sea la de ella. Y de repente no pueden irrumpir unos disparos, pero como en sordina y demás, porque ella se supone que no está oyendo nada, que no está percibiendo nada, que es absolutamente inconsciente de la vida de este señor, y cuando esta vida estalla es cuando le va a caer el chorreón de sangre detrás. Así que tienes que hacerlo sin sonido y no puedes introducir esos planos que tenemos de él. Ahí, por montaje, tienes que mantener al personaje de Nicolas Cage desenfocado, pero tienes que jugar con el sonido, algo que hacía muy bien la conversación de Francis Coppola. ¿De acuerdo? Que es una película de las que te he comentado, de las que te he citado antes. Entonces, este es el mundo de ella. Esta es la percepción de ella. Esto lo vamos a percibir a través de ella. Por lo tanto, tienes que cuidar que no haya ese tema del sonido. Esa secuencia es una buena idea, pero no puede aparecer esa idea de tal. Eso te diría a corte, llevaría a corte. No puedes poner los planos en los cuales vemos a Nicolas Cage disparando contra los tíos. Tienen que estar siempre desdibujados al fondo, tienen que estar desenfocados al fondo. Y siempre con el tema de que ella no lo oye, no lo percibe. Entonces, y después vamos al plano picado desde arriba, que es una buena idea, que está también en la otra película, creo recordar, y ese plano picado desde arriba es el plano en el que están los cadáveres, está ella descubriendo lo que pasa con este tío, ¿no? Que es el momento de la ruptura. Bien, vas directamente ahí, no haces los planos de pim pam y no metes planos de primer plano de ella y él y ella llorando y diciendo, oh Dios mío, qué hombre más malo, este tipo de cosas, eso no te vale. ¿Qué va a pasar? Que al final vamos a volver a los planos otra vez, estos planos de detalle. Y hay un plano en la película que es el más cercano a la película original, en mi opinión, junto con el plano picado que tenemos en ese anterior que te he enseñado, cuando se produce, digamos, esa secuencia de revelación, y ahí tenemos ese otro plano picado, y este es el otro en el que aparece algo de lo que hay. Y después hay un plano de auténtica máscara mortuoria, que es el plano en el que vuelve, vamos al epílogo, vamos al tercer acto, perdón, no al epílogo, vamos al tercer acto y vemos a Nicolas Cage sumido en la oscuridad preparándose para cometer el asesinato del político. Y es prácticamente una máscara mortuoria. Esa máscara mortuoria es un anticipo de lo que va a pasar al final, que él se suicida y que va a morir, claramente. Y esa parte mola, esa parte mola. Esa parte está bien, esa parte vuelve a estar bien servida de imagen como estaba el prólogo. En este tercer acto y demás. Y después pues vienen ya la secuencia de acción, del intento, pero nos encontramos ahí otro puntito ñoño, o sea, ñoño, simplón, y es cómo entra en conciencia Nicolas Cage, o sea, el personaje Nicolas Cage, de que lo que está haciendo tiene consecuencia en la vida de la gente normal, pues haciendo que su propio punto de mira enfoque a la gente que está aplaudiendo y saludando a este político que es muy buena persona y que también dices qué ingenuidad, pero bueno, este político que es buena persona, que trabaja por los pobres, que ayuda a todo el mundo, que es una especie de Jesucristo con gafas, y entonces el punto de mira se aparta del político y se pone sobre la gente, y entonces Nicolás decide que no va a disparar. Y entonces te ponen un plano en el que se ve al político ya sin estar marcado por el punto de mira. Nicolás ha decidido que no, a pesar de lo cual se desdice y tal. Y vuelven a hacer ese guiño, ese truco de le va a disparar pero no le va a disparar y demás. Bueno, y después tenemos pues ya lo que es el enfrentamiento final con esa especie de juego con la doble pistola, las dos pistolas, una pistola en cada mano, muy Nicolás, muy John Woo, y todo el tema del colorín rojo que entra como un homenaje al cine de los años 80 y 90, ¿no? Y es donde la película se pone más ochentera, noventera, ¿no? Y tenemos otro momento gore con la liquidación del sicario del antagonista, ¿no? Que es con la bomba que sale por ahí volando y están todas las tripas fuera y todo esto. Y dices, vaya, wow. Un poco eso, ¿no? Entonces, hay que decir a modo de resumen que es una película que tiene como picos de sierra, que sube y baja, que es una película que hay ratos que me parecen muy interesantes, que me gustan, hay ideas que me gustan, que me parece mucho mejor servida en la película de 1999, te he dado unas cuantas referencias, pero que es otra película que en todo lo que supone el viaje emocional del personaje de Nicolas Cage, creo que visualmente es lo que es más plano, lo que es más obvio, el tema del té
los paseos que se pegan por la ciudad, ellos dos, la parejita, y todo esto, de repente hay ahí como unos 10 o 15 minutos donde el personaje de Kong desaparece, donde el turismo de asesinato desaparece, y entramos en una especie de valle que no me interesa nada, porque está mal servido, no porque sea una cuestión emocional, sino porque realmente no me interesa nada. Y por eso tiene estas 3 estrellas, con algunas secuencias interesantes, y con unos Pan Brothers que me parecen unos tíos muy eficaces cuando hacen este tipo de cine de acción y demás. Como digo, como siempre, con todas las críticas, un placer haber hecho este trabajo. Lo he pasado muy bien, creo que se nota, lo disfruto y espero que tú, Iván, pues también le saques el jugo, que independientemente de lo que pensemos, porque aquí hay que partir de una base. Que quede claro, cuando pedís una crítica, no estamos, ni vosotros ni yo estamos pactando que yo voy a decir lo que queréis oír y que de alguna manera voy a tener que opinar exactamente como vosotros, o vosotros cuando acabéis la videocrítica tenéis que opinar como yo. Esto no va de eso, esto va de charla, de debate, de intercambio de opiniones. Esto no nos faltaría un café aquí delante y hacerlo en persona y echarnos una charla, estaría muy bien. Y ahí entraría un debate muy interesante. Donde más se aprende es debatiendo y explorando las discrepancias de nuestros congéneres, comunicándonos. Ahí es donde más se aprende. Y creo que estas videocríticas yo por lo menos las enfoco así y creo que mis compañeros también. Así que bueno, que siempre es un placer hacerlas, aunque coincidamos o no con la opinión. Y ya sabes, Iván, que tú y yo coincidimos en unas cosas sí y en otras no. Perfecto, estupendo. Es una gozada hacer las videocríticas y ya sabes, siempre como nos vamos siguiendo por las redes sociales, pues siempre podemos seguir charlando en la medida de que yo entro en las redes sociales, porque hay veces que entro mucho, otras entro menos, pero bueno, en cualquier caso que es un gran placer y que siempre que te agradezco mucho todo el apoyo que estás dando a las videocríticas y toda la paciencia que estás teniendo con todas las que hay. Tengo alguna más tuya, o sea que ya sabes, sigo maquinando, sigo trabajando, sigo viendo peli y sigo disfrutando de hacer este trabajo. Nos vemos en otra, Iván. Gracias. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.